Pakatin shinapas ñukanchik kaypi kashkamantaka rikunakanchik imashinami ñukanchikpak kawsaykunata allichishpakatingapa y sumak kawsayta maskankapa. Shinaka kallarikripanmi mashi Armando Aguilar. Va a empezar el compañero Armando Aguilar dando una introducción sobre el marco constitucional y los aspectos legales, y luego intervendré sobre las actividades que ya llevamos adelante como Frente Parlamentario, y el compañero Luis Andrango desde la sociedad civil cómo está viendo el tema legal, constitucional y las acciones que vamos llevando adelante. Compañero. Muy buenas tardes, distinguidos funcionarios de Naciones Unidas, de FAO, distinguidas y distinguidos parlamentarios de América Latina, amigas y amigos. Somos la delegación de Ecuador. Con Pedro de la Cruz somos parte del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre y el compañero Luis Andrango, que es el dirigente de la FENOCIL. Hemos preparado esta presentación un poco para enfocar nuestro trabajo desde el ámbito de la Constitución de la República vigente. Quería presentarles algunos antecedentes, pero por la premura del tiempo, solamente decirles que Ecuador y los países de América Latina compartimos una misma historia, una historia de acumulación de la propiedad en pocas manos, que es lo que genera los niveles de injusticia y de inequidad. En Ecuador, en 1964, se realizó la primera reforma agraria, pero eso no afectó en casi nada el tema de la gran posesión de la tierra agrícola. Los niveles de pobreza, de desnutrición, de la falta de acceso a créditos, a la tierra, son semejantes en nuestros países latinoamericanos. No quiero detenerme mucho en esto, así es que vamos a continuar y a decirles que frente a esta situación de injusticia en el Ecuador, se aprobó una nueva constitución producto de un proceso constituyente. Y el 28 de septiembre del 2008, el pueblo del Ecuador, en referéndum, de manera mayoritaria, más del 67%, aprobó la nueva constitución de la República. Y en su capítulo segundo, que habla de los derechos del buen vivir, en la sección primera, se refiere al agua y a la alimentación. En el artículo 12, concretamente, establece que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Es decir, esto es un mandato constitucional. Los derechos del buen vivir, el artículo 13 determina: las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. En Ecuador no hablamos de la seguridad, sino de la soberanía alimentaria, que es un término mucho más integral e integrador. El artículo 57 establece y garantiza los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, y en concreto el numeral 4 se refiere a conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. El numeral 5 determina o dispone mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. En lo que va de la administración del compañero presidente Rafael Correa, se han adjudicado de manera masiva decenas de miles de hectáreas a favor de las nacionalidades, a favor de algunas organizaciones campesinas, pero falta mucho por hacer. Soberanía alimentaria, el artículo 281 dispone que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Para ello será responsabilidad del Estado. El numeral 1 dispone impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción comunitarias y de la economía social y solidaria.
El numeral 2 establece adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector agroalimentario y pesquero nacional para evitar la dependencia de importaciones de alimentos. El numeral 4, promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos. El numeral 13, prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos. El artículo 282 dispone que el Estado normará el uso y acceso a la tierra, que deberá cumplir la función social y ambiental. Un Fondo Nacional de Tierra establecido por ley regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. Las formas de organización de la producción y su gestión. Reconoce entre las múltiples formas de la producción las comunitarias, cooperativas, empresariales, públicas, privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atentan contra sus derechos o los de la naturaleza. Alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. Reconoce dentro de los tipos de propiedad la estatal, la privada, la pública, la asociativa, la cooperativa, la mixta, pero que todas esas propiedades tienen que cumplir su función social y ambiental. El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal. También la Constitución garantiza el uso apropiado del suelo y la defensa de la tierra como el espacio en el que se reproduce la vida. El 5 de mayo del 2009, en el registro oficial número 583, se publicó la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria. Esta ley contiene 35 artículos, 4 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias y una disposición final. Entre, los títulos de esta ley están los principios generales, acceso a los factores de producción alimentaria, producción y comercialización agroalimentaria, consumo y nutrición, participación social para la soberanía alimentaria. Esta ley fue reformada y publicada en el registro oficial número 349 del 27 de diciembre del 2010. Tenemos un amplio marco constitucional, amplio marco normativo que nos permite ir desarrollando algunas leyes. Unas ya están aprobadas, otras están en proceso de construcción, en discusión en las distintas instancias de la Asamblea Nacional. El compañero Pedro de la Cruz, que es el coordinador de nuestro frente parlamentario, ha tenido una participación activa en el impulso de estas leyes y él nos va a explicar con mayor detenimiento sobre el avance de este proceso parlamentario, al igual que el compañero Luis Andrango. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera nada más que dar la información sobre el proceso de conformación del Frente Parlamentario y qué acciones vamos llevando adelante. Una primera etapa en el proceso de constitución del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre está definido por varias actividades. La primera, reunión de aproximación a las autoridades del Gobierno Nacional, de la Asamblea Nacional, con el propósito de lograr aval político necesario para la conformación del Frente Parlamentario. No está la presentación, pero si es que es necesario puedo entregar la presentación. La reunión se realiza en las instalaciones de la Asamblea Nacional con la participación del presidente de la Asamblea, ministra de Coordinación Política, el secretario nacional del movimiento a la que somos parte de este proceso de cambio, liderado de hecho por el coordinador. La primera reunión se realiza el 9 de marzo del 2011. Una segunda reunión con 18 asambleístas de Alianza País invitados a elaborar una estrategia parlamentaria para la conformación del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre.
La fecha de la reunión se realiza el 30 de marzo de 2011. Se entrega un documento con lineamientos generales sobre el contenido del proyecto y una propuesta de estrategia de la constitución del Frente. Una tercera actividad es el taller constitutivo del Frente Parlamentario. Se trata de un evento formal. Participan 30 asambleístas de varias tendencias y también de varios sitios geográficos, de costa, sierra, Amazonía, Sierra Norte, Sierra Sur, casi de todas las provincias del Ecuador. Y se constituye el Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre. Nosotros no hemos puesto contra el hambre porque nuestro objetivo, nuestra meta es que Ecuador quede sin hambre. La temática del evento aborda una presentación del proyecto Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, un análisis de las condiciones del hambre en Latinoamérica y el Caribe, una presentación de experiencias latinoamericanas de iniciativas de lucha contra el hambre presentado por invitados internacionales de la FAO, la conformación de la estructura organizativa del Frente. Se conforma el Comité de Coordinación del Frente con 7 compañeros, asambleístas de diferentes sectores geográficos y tendencias. De los 30 asambleístas conformamos el Frente Parlamentario, pero existe un comité de coordinación de 7 compañeros que nos reunimos permanentemente para definir estrategias. Participan, como dije, 30 personas, 30 asambleístas, técnicos, invitados, se realizan exposiciones magistrales y se entregan documentos de análisis. Una cuarta actividad es el lanzamiento público del Frente Parlamentario. El evento se realizó en el Salón del Ex Senado de la Asamblea Nacional con la participación de 500 delegados de las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, negras y de los sectores sociales urbano-marginales. Participan invitados especiales al acto, Presidencia de la Asamblea Nacional, representantes del Ejecutivo, invitados internacionales. En el evento se proporcionan documentos con datos alusivos a la problemática de la pobreza y el hambre en Latinoamérica y el Caribe. Un quinto evento es el taller operativo para la concreción de los contenidos y la metodología del proyecto del Frente Parlamentario por un Ecuador Sin Hambre. En este evento participan asambleístas, asesores, técnicos de la FAO y representantes de las organizaciones regionales en un número de 40 personas. El esquema del evento contempla charlas magistrales sobre datos de la pobreza en el Ecuador, documentos básicos de análisis, una síntesis del contenido del proyecto del Frente Parlamentario y mesas de trabajo en relación a los ejes temáticos del proyecto. Una segunda etapa es la implementación misma de las acciones. En esta se destacan 3 actividades fundamentales: reuniones de trabajo y talleres de análisis y propuestas. El Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre ha tenido como política la permanente reflexión de la problemática legislativa en torno a las condiciones de la pobreza, hambre y miseria y las alternativas de normas y políticas públicas para superarlas. Para ello se propuso un plan de reuniones mensuales tanto de la Comisión de la Coordinación como del Frente en pleno. Se realizaron alrededor de 20 reuniones de trabajo con asambleístas y asesores de la Comisión de Coordinación. De la misma manera se realizaron 6 talleres nacionales con todos los asambleístas miembros del Frente Parlamentario. Acción legislativa. El Frente ha ligado su trabajo legislativo a la gestión que desarrolla la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, que es la instancia conformada por ley para la elaboración de anteproyectos de ley relacionados con la soberanía alimentaria. Hemos auspiciado, junto con la Organización Campesina Indígena, la introducción al debate en la Asamblea Nacional de una de las más controversiales leyes de nuestra nación, el proyecto de ley de tierras y territorios. De manera directa, el Frente Parlamentario presentó el proyecto de ley de agrobiodiversidad, semillas y fomento agroecológico. Hemos presentado como Frente Parlamentario, elaborado de manera participativa por todos los sectores de la sociedad, así como también el proyecto de ley de comunas y organizaciones comunitarias que fuera auspiciado también por el Frente Parlamentario. Estamos asimismo afinando detalles para presentar en los próximos días el proyecto de ley de pesca,
acuacultura y manglares que se está consensuando con sectores involucrados. Actividades de relacionamiento social. Uno de los objetivos más relevantes del Frente es el de un relacionamiento de la gestión legislativa con los sectores sociales. Para ello se propone la realización de talleres regionales en el que la interacción de los asambleístas en el análisis y discusión de temas fundamentales para combatir la pobreza y el hambre es lo central. Está prevista la realización de 7 talleres. Al momento hemos realizado un taller en la región norte del país con la participación de más de 300 representantes de organizaciones sociales. Se abordaron temas como la ley de aguas, tierras, la consulta prelegislativa. En nuestra Constitución dice que para cuando afecta a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afros y montubios, tenemos que llevar adelante la consulta prelegislativa. Entonces, en la ley de aguas se va a llevar adelante la consulta prelegislativa, entonces estamos difundiendo. Ahora mismo está convocado para que se inscriba para la consulta a la ley de cultura. Sobre todo el análisis de aspectos fundamentales que generan el hambre y la pobreza en nuestra nación. Ahora, la propuesta que traemos para compartir es la difusión por los medios de comunicación la cultura alimentaria de los pueblos, que se llama Cosechando Sabiduría y Alimentando Identidades. Los medios de comunicación son los que nos llevan a una cultura alimentaria. Y en ese marco, nuestros pueblos estamos homogenizando la alimentación. Nosotros lo que queremos es diversificar la alimentación y es una base de la soberanía alimentaria y una base también de la salud preventiva. Y el 16 de octubre vamos a llevar adelante, y también estos foros que está programado, la Feria de Saberes y Sabores, o Sabores y Saberes, en el Foro de Derecho a la Alimentación en el marco de soberanía alimentaria. Entonces son actividades que llevamos adelante como Frente Parlamentario, de debate, de discusión, porque nosotros somos actores de legislación y fiscalización. Si no conoce la sociedad civil el derecho a la alimentación, por más que hagamos leyes súper lindos, si no hay exigencia de la sociedad, podemos conculcar esos derechos a los pueblos y por lo tanto esos derechos no serán reconocidos. Nosotros tenemos una linda constitución, ahora estamos tratando de operativizar esa constitución. Estas son las actividades generales que lo informamos a ustedes como Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, que son, como dije, 30 asambleístas, incluso está involucrado, es parte del Frente Parlamentario el presidente de la Asamblea Nacional, compañero arquitecto Fernando Cordero Cueva. Entonces, en el tema de la social, desde la visión de la organización social, va a hablar el compañero Luis Anrango. Ali Chishita Charipashunche. Muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. Quiero iniciar francamente agradeciendo la posibilidad de nuestra participación en este espacio importante, el tercer foro parlamentario, y queremos rápidamente poder compartir el papel que hemos asumido las organizaciones en este proceso de cambio que viven varios países de Latinoamérica. Mi nombre es Luis Andrango, yo soy un joven indígena de la zona norte de Ecuador y hace 4 años nos delegaron la difícil tarea de dirigir una de las organizaciones históricas del Ecuador con 43 años, que es la FENOCIN, y en este espacio importante, como lo marcaba el compañero, que fue la Asamblea Constituyente, nosotros creemos que toda esa historia de lucha, de organización y de movilización tuvo un espacio concreto en donde germinó de alguna forma varias de las conquistas y triunfos que así lo miramos desde los movimientos sociales. Y se plasmó de alguna forma en varios de los articulados que ya ha presentado el compañero asambleísta, y un elemento central entonces para nosotros en ese momento
fue todo un proceso de movilización para lograr la inclusión en nuestra Constitución de este gran concepto, contenido alrededor de la soberanía alimentaria, en este gran, más grande aún, paradigma de que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo y que para nosotros, en el caso ecuatoriano, el que el pueblo ecuatoriano definió es el modelo de desarrollo del summa causai, es decir, del buen vivir. Avanzamos entonces en esa fiesta democrática que fue la Asamblea Constituyente y su aprobación. Pocos meses después, esa Constitución obligaba a la aprobación de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, una ley que en realidad lo que marcó es una hoja de ruta para promover una mirada integral sobre la soberanía alimentaria y un debate de características nacionales por la delicadeza de los temas. Así es como llegamos entonces a una propuesta concreta de crear una institución en el marco del quinto poder del Estado, en el poder ciudadano que lo llamamos así, que está reconocido en nuestra Constitución. Dentro del quinto poder del Estado, de la participación ciudadana, se creó lo que ya mencionaron los compañeros, la Conferencia Nacional Intercultural y Plurinacional de Soberanía Alimentaria, que definió entonces que la soberanía alimentaria requería de 8 leyes conexas y de un proceso participativo, progresivo, propositivo para la aprobación de estas leyes. Pero decidimos las organizaciones que había que empezar con el tema más complejo: tierra, territorio y comunas, sanidad animal, vegetal, agroindustria y empleo, crédito, capital, subsidios, agroecología, semillas, agrobiodiversidad, pesca, acuacultura, manglares, comercio y distribución alimentaria, consumo, nutrición y salud. 8 temas que teníamos un mandato, primero constitucional y luego legal, para ir desarrollando un proceso de diálogo nacional, de reflexión nacional, pero también de consenso alrededor de estos temas. Así nos lanzamos las organizaciones a plantear que dentro de esta gran concepción del buen vivir y la soberanía alimentaria, un tema central que había que combatir en nuestro país era un proceso histórico de apropiación de nuestra tierra en pocas manos, y que si queríamos asegurar la soberanía alimentaria del pueblo ecuatoriano, primero teníamos que combatir esa inequitativa estructura de acceso a un elemento fundamental para la producción, que es la tierra. Así nos lanzamos con varios de los articulados, tanto de la Constitución y como la ley, pero además nos apropiamos de un elemento fundamental. 2 años duró en el proceso ecuatoriano la construcción del Plan Nacional del Buen Vivir de Ecuador, una estrategia en todos los elementos de la sociedad del 2009 al 2013, en donde uno de los objetivos que se logró que se implemente fue la democratización de los medios de producción. Y ahí con claridad se planteó que Ecuador hacia el 2013 se planteaba la meta de reducir en un 22% el nivel de concentración de la tierra hasta el 2013. Así es cuando las organizaciones campesinas, indígenas, populares del Ecuador empezamos a acuñar una consigna. Decíamos, si en la Constitución vivimos una fiesta democrática, no vamos a dejar que después de esa fiesta nos llegue, en Ecuador se dice el chuchaque, la resaca. No vamos a permitir que nos pase eso, sino que asumimos la consigna de que la soberanía alimentaria no se recibe, sino que se conquista. Y ese fue el inicio de esto que denominamos las organizaciones campesinas indígenas en el Ecuador, la ruta por la tierra y la soberanía alimentaria por un Ecuador sin hambre. Una apuesta de movilización, de presencia en medios, en todos los territorios del Ecuador, porque sabíamos, como nos han dicho nuestros mayores, la reforma agraria se la lucha en el campo, pero se la gana en la ciudad.
conquistando los corazones y la mente de toda la gente en el campo y la ciudad, y así nos lanzamos en un proceso fuerte, primero de articulación de alianzas. Sabíamos que un elemento fundamental era el proceso de fortalecimiento de la organización popular alrededor de la demanda de la soberanía alimentaria, y así conformamos el espacio que lleva como nombre la Red Agraria Nacional, que es un espacio de articulación y confluencia de varias de las organizaciones campesinas populares del Ecuador, con la consigna Revolución Agraria ahora, la tierra para el que la trabaja, y el objetivo fundamental fue el proceso de recolección de firmas para presentar la ley de tierras, como nos permite nuestra Constitución, por iniciativa ciudadana, es decir, con el respaldo popular y con la garantía de que por presentarla por iniciativa ciudadana, la Asamblea Nacional está obligada al tratamiento de esta ley. Ese es el formulario con el que recorrimos todo el país. Teníamos que cumplir el porcentaje que define nuestra Constitución. Eso implicaba 25.000 firmas para conseguir que ésta se convierta en una iniciativa ciudadana. De hecho, con todo el proceso organizativo histórico que hay en el Ecuador, logramos no solo las 25.000, al final de la campaña, que duró 3 meses, logramos recoger 44.750.000 firmas que respaldaban este proyecto de ley de tierras. Y así llegamos entonces en un proceso importante de construcción primero de la ley. El proceso de construcción de la ley duró desde el año 2010 hasta el año 2011, con más de 1.500 talleres a nivel nacional. No queríamos una ley construida desde arriba para los de abajo, sino una ley que tenga un sentido popular y que la gente se apropie de ese instrumento y que lo sienta como un instrumento en donde conquistó sus derechos. Y finalmente el proceso de discusión y consenso, que duró el tercer trimestre del 2011, mientras íbamos en el proceso de recolección de firmas. Todo el proceso de discusión se centró fundamentalmente en 4 temas que motivaron el debate nacional. Primero, las formas y uso de acceso a la tierra. Luego, la regulación de la propiedad. Como ustedes escucharon, en la Constitución habla con claridad que en Ecuador está prohibido el latifundio y que la tierra tiene que cumplir su función social. Habla claramente de un proceso de redistribución y finalmente la institucionalización. Finalmente, compañeros y compañeras, el 21 de marzo de este año, en una movilización con las organizaciones, con las 44.680 firmas que logramos recoger, y hay que decirlo con toda transparencia, con el acompañamiento de la mayoría de los asambleístas que integran el Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, presentamos oficialmente la propuesta de ley de tierras y territorios por iniciativa ciudadana. Y el Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, en la misma fecha, en la misma movilización, también asumió todo ese proceso de construcción que llevó adelante la COPISA, la ley de agrobiodiversidad, y la presentaron con 27 asambleístas. Fue presentada esta iniciativa también de ley por el Frente Parlamentario. Y de hecho nosotros no nos esperábamos, las organizaciones. Nuestra Constitución y la ley de participación definía entonces que, además de presentar la iniciativa ciudadana, los dirigentes de las organizaciones pasábamos a ser parte de delegados oficiales en calidad de legisladores populares cuando se trate el tema de la ley de tierras y territorios. No me voy a detener sobre los contenidos porque hemos traído varios ejemplares que los vamos a compartir, de las 3 leyes que hemos mencionado: la ley de tierras, la ley de agrobiodiversidad,
la ley de soberanía alimentaria, que es el elemento central, digamos, del que se definió. Decíamos, cuando empezó el debate en la Asamblea, hay un contexto político en el que se debate esta ley. Por un lado, 500.000 familias de productores con poca tierra o sin tierra, estimamos un promedio de 3 millones de personas. Por el otro lado, 1.200 grandes propietarios que mueven alrededor de 50.000 familias en términos de empleo, y en el centro, 11 millones de consumidores que son la población, digamos, ecuatoriana. Finalmente, el proceso actual. El 7 de abril del 2011, la Asamblea Nacional calificó 5 propuestas de ley de tierras, incluida la de las organizaciones, y varios de los elementos que se plantearon exigían que el Ejecutivo también tenga que presentar una ley que faculte, digamos, algunos temas como institucionalidad e incentivos. Actualmente el Ecuador ya está en un momento de contexto electoral. En febrero del próximo año tenemos elecciones, y entonces ese elemento de alguna forma ha generado una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea, pero tenemos toda la convicción, digamos, que todo el proceso que se ha llevado adelante implica un compromiso de los asambleístas actuales y los que vengan por aprobar una ley por iniciativa ciudadana. Finalmente, decirles que estamos acá en este espacio también queriendo contarles que las organizaciones también hemos asumido nuestro compromiso de integrarnos en un espacio continental que es la CLOC Vía Campesina. Estamos con una estructura continental en 23 países del continente, 96 organizaciones. Hemos definido que muchos de los elementos que el Frente Parlamentario está tratando son parte de nuestra agenda también, y nos vamos a concentrar de nuevo del 17 al 24 de octubre en la primera Asamblea Continental de la CLOC, aquí cerca en Nicaragua. Pero además yo quiero aprovechar, y con esto termino, quiero aprovechar para pedirles un compromiso a los legisladores que acá están presentes. Creemos que además de las leyes nacionales a favor de la soberanía alimentaria y por combatir el hambre en el mundo, se necesita ir construyendo una declaración mundial de los derechos de los campesinos y las campesinas. Es necesario, además de las luchas continentales que estamos dando, de las luchas nacionales que estamos logrando, es necesario avanzar hacia un instrumento mundial que asegure que la alimentación no sea una mercancía, sino un derecho fundamental. Muchas gracias, compañeros y compañeras.